Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio de la realidad internacional espiritual. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 32 que corresponde al sábado 24 de febrero de 2024. Antes de comenzar te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, el cual vas a tener el enlace aquí abajo en la caja de la descripción si estás en YouTube, que es un canal en el cual vas a tener información sobre estas noticias y otras de interés espiritual a lo largo de toda la semana. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, sorpresa en la prelatura del Opus Dei que admite a ateos, protestantes y miembros de otras religiones dentro del espíritu de la obra. Y es que muy recientemente, en esta semana, en concreto el 21 de febrero, se publicó por parte de la prelatura del Opus Dei una nota informativa con respecto a explicar la realidad de la figura de los cooperadores del Opus Dei que es interesante analizar. Es aquí donde, para algunos y de forma sorpresiva, aparece una información que puede llevar a algunos a duda. En tanto que esta figura, la del cooperador, supone un modo de vinculación por parte de aquellas personas que quieren colaborar con la obra fundada por San José María de Escrivá, las cuales tienen un vínculo con la obra, y en esta nota informativa se explican las condiciones, las características, la misión y la vinculación de estas personas que pasamos a analizar. En primer lugar, ¿quiénes son los cooperadores? Pues se indica en esta información que todos pueden ser nombrados cooperadores. Personas alrededor de todo el mundo y de todos los ámbitos de la vida apoyan las labores del Opus Dei, se indica en la nota. Y a continuación explica qué características reúnen estas personas. Son personas que, atención, sin ser miembros de la prelatura, ayudan a los apostolados del Opus Dei de diversas maneras. Por otro lado indica, son de todas las razas, culturas y religiones, católicos y no católicos, cristianos o no, y, esto viene al final, no creyentes. Es decir, que pueden ser cooperadores o colaboradores del Opus Dei personas ateas, no cristianas, de otras religiones, judíos, musulmanes y de las diferentes denominaciones del cristianismo. Y van a estar vinculados de algún modo en su cooperación con el Opus Dei. Además, se indica que con los fieles de la prelatura y otros ciudadanos van a promover numerosas iniciativas de carácter formativo y social, estos colaboradores o cooperadores. ¿Y cuál es el fin o la misión principal de los cooperadores? Pues ayudar al apostolado que la obra realiza mediante diversas iniciativas de carácter formativo y social. Promover conciencia en todos los ambientes de la sociedad acerca de la llamada universal a la santidad, es una de las misiones de los cooperadores. Ya sean creyentes o no, van a ayudar en todos los ambientes de la sociedad a esa llamada universal a la santidad. Por otro lado, el valor santificante del trabajo profesional y del cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. ¿Y cómo es el proceso de su nombramiento? Pues son nombrados cooperadores cuando los directores del centro concreto que reciben su solicitud de su deseo de colaborar con el Opus Dei aceptan su solicitud y les nombra como tales. Por tanto, tienen, aunque sean cooperadores y no sean como tal parte, vamos a decir, integrante del grueso del Opus Dei, sí que tienen un vínculo con el Opus Dei, y hay personas que les llama la atención el que personas que sean de otras denominaciones cristianas, que sean de otras religiones, y lo que más causa cierto pavor en algunos, que sean hasta ateos, puedan formar parte de la familia y del carisma del Opus Dei, pero esto es así ahora y hay que decir que ya lo era anteriormente. En la obra y el espíritu de San José María estaba ese concepto de la acogida y de unir fuerzas por la santificación de la vida cotidiana.
sumando e integrando. Esto me lleva a mí a pensar que, lejos de esa visión que se tiene del Opus Dei en desde algunos sectores, y como una visión de conservadurismo, de una iglesia dentro de la iglesia, o inclusive que es bastante anacrónica, anclada en el pasado, vivifica que el Opus Dei tiene una apertura al encuentro, una apertura de miras, y que está también en la línea del pontificado del Papa Francisco, de ese salir al encuentro, de ese ecumenismo, de ese integrar siempre todo lo que sea positivo y sume a la obra de Dios, que no es otra cosa que la santificación de la vida cotidiana. Algunos se llevarán las manos a la cabeza y otros comprenderán lo positivo que tiene esta visión, pero lo cierto es que vinculados al Opus Dei puede haber, como acabamos de exponer, ateos, miembros de otras ramas del cristianismo, musulmanes, judíos o de cualquier otra religión. Y en segundo lugar, hay que destacar como noticia que don Ángel Pérez Puello lleva 9 años al frente de la diócesis de Barbastro-Monzón, y entre lo que se puede caracterizar su episcopado, hay 2 notas que en el diario de El Alto Aragón destaca como algo que va a quedar para la memoria de su episcopado en la diócesis. Cito textualmente, se indica: al obispo Ángel Pérez se le recordará también por su decisión de llevar al litigio los bienes por la vía civil que facilitó la devolución de 111 obras de arte de parroquias aragonesas que estaban en el Museo de Lérida. Las obras están en depósito judicial en el Museo Diocesano desde 2021, mientras el proceso sigue en la Audiencia Provincial de Huesca. Y, a continuación, el mismo diario, en su publicación del 22 de febrero de 2024, esta semana por tanto, indica que en el transcurso de 2023 el prelado cobró protagonismo por decisiones que afectan al santuario de Torre-Ciudad, entre ellas nombrar rector a José María Mairal, párroco de Sé Castilla. La situación originada sigue adelante, e indica que sigue adelante porque realmente todavía no se ha llegado al acuerdo total. Recordemos que ha habido varios pasos sucesivos de encuentro y de cierto desencuentro, y todavía no se ha llegado a un acuerdo entre el Opus Dei y el obispado de Barbastro-Monzón. Y en tercer lugar, la Iglesia Católica reacciona ante el cisma de la Iglesia alemana. Recientemente se ha escrito y se ha publicado y difundido una carta que manda la Santa Sede a los obispos alemanes advirtiendo sobre la votación para la aprobación de un comité sinodal que sería como un gobierno dentro de la propia Iglesia autónomo, en la cual se autogestionarían los obispos alemanes. Esta carta, firmada por los cardenales, y esto dice mucho de la importancia que se da al peso de esta carta, el cardenal Parolin, que es el cardenal de la Secretaría de Estado, el cardenal Fernández de la Doctrina de la Fe y el cardenal Prevost, se indica que la aprobación de los estatutos del comité sinodal sería contraria a la instrucción de la Santa Sede emitida por mandato especial del Santo Padre, y le presentaría una vez más un hecho consumado. Hay que decir que Monseñor George Baxing tan pronto recibió esta carta, en torno al 18 de febrero de 2024, esta vez no desoyó esta advertencia clara enviada desde la Santa Sede, y entre los puntos del orden del día en el cual se iba a votar la constitución de este comité sinodal, quitó del orden del día su aprobación, y esto indica que se ha dado cuenta de que es un ultimátum por parte de la Santa Sede y que es una línea roja que no puede cruzar. Veremos ahora si busca algún otro tipo de estrategia para intentar aprobar ese comité, pero lo cierto es que lo ha quitado de la lista de los puntos que se iban a votar para la constitución, entre otros, de esta aprobación de este comité sinodal. Y en esta misma línea, respecto a la deriva de el camino sinodal alemán, y después de la publicación por parte de la Santa Sede de esta carta, que fue enviada
también a los obispos alemanes, que llevó a la paralización de la votación de la constitución de este consejo o comité sinodal, el cardenal Storborn alerta de que el pulso de los obispos alemanes con Roma puede acabar en un cisma. El cardenal, en una reciente aparición pública, el 19 de febrero, ha expuesto que la reciente carta del Vaticano a los obispos alemanes es una muestra de que el Papa Francisco está cumpliendo su tarea principal de mantener la unidad en la fe. Por otro lado, él manifiesta preocupación porque considera que se puede dar un proceso de cisma si los obispos alemanes siguen desoyendo las instrucciones por parte de la Santa Sede. Y en cuarto lugar, el cardenal Coco Palmerio propone crear una mesa permanente de diálogo con la masonería. Y es que el cardenal Francisco Coco Palmerio, recordemos que en la semana anterior había participado en unas charlas de índole académica organizadas por la masonería en Italia respecto a las relaciones que han sido conflictivas a lo largo de la historia entre la Iglesia Católica y la masonería. Pues lo cierto es que el cardenal que asistió a este acto, que yo ya manifesté que el que asistiesen miembros de la Iglesia Católica, altas dignidades o prelados, no era más que una muestra de intentar pues escuchar, dialogar y que haya un clima de entendimiento, pero eso no supone que la Iglesia tenga que aceptar ni que está aprobando en ello la masonería si tiene elementos que son negativos para la fe católica. Pero lo cierto es que se ha difundido como el cardenal Coco Palmerio, en el contexto de esa conferencia que se organizó por parte de la Logia de Italia, expuso unas palabras de clausura en ese evento de tipo académico, en el cual manifestó que sería positivo crear una mesa de diálogo permanente entre la Iglesia Católica y la masonería. En palabras del cardenal, por lo que he podido entender, pero no soy muy experto en este tema, creo que hay una evolución en el entendimiento mutuo. Y continúa, hace 50 años había menos conocimiento, pero las cosas han avanzado y espero que estos encuentros no se queden aquí. Me pregunto si no podríamos pensar en una mesa permanente, incluso a nivel de autoridad, para discutir mejor las cosas. El que lo diga un cardenal de la Iglesia Católica es ya relevante, pero bueno, no deja de ser una opinión particular. Él dice lo que está pensando de manera pública, pero tendría que autorizar esa mesa de diálogo la Santa Sede y que se concretase un acuerdo por escrito, etc. Pero sí que es cierto que ha manifestado que igual sería bueno tener una mesa de diálogo abierto y que fuese permanente. Y en quinto lugar, el cardenal Hollerich es partidario de que los sacerdotes se casen porque a algunos les cuesta vivir el celibato. Y estamos en unos meses y semanas en los cuales están produciendo manifestaciones por diversos prelados y diversos sacerdotes que ocupan puestos de responsabilidad como secretarios, etcétera, dentro de los diversos dicasterios de la Iglesia Católica, en la línea de que se podría revisar el celibato y que fuese opcional, permitiendo que hombres casados accediesen al sacerdocio. Pues en este caso, el 22 de febrero, el cardenal Hollerich, que es un estrecho colaborador del Papa Francisco, ha concedido una entrevista a un medio luxemburgués y, en lo que respecta a esta cuestión, ha expuesto que se muestra partidario de evolucionar en estos aspectos y sostiene que muchos obispos se plantean la cuestión del matrimonio de los sacerdotes porque a algunas personas les resulta difícil estar solteras y vivir el celibato. Darles la opción permitiría tener algunas personas más preparadas para el sacerdocio. Y lo cierto es que la Iglesia Católica tiene un descenso de las vocaciones y esta es uno de los planteamientos más comprensibles y sensatos, en el sentido de que en la historia de la Iglesia ha habido hombres casados que han accedido al sacerdocio. Hay excepciones en la actualidad por las cuales los hay, en ritos orientales, etcétera, dentro de la Iglesia Católica, y no es una cuestión de dogma, sino es una mera norma
que se dotó la Iglesia a sí misma en lo que respecta al celibato obligatorio y podría abolirse sin problema, como ya ha manifestado el Papa Francisco en otras ocasiones. Y en sexto lugar, los obispos belgas quieren que se ordene a mujeres diaconisas y se ponga fin al celibato obligatorio. De cara a las sesiones de octubre de este año del Sínodo sobre la sinodalidad, que es la segunda etapa dentro del Sínodo de la sinodalidad, los obispos belgas han definido sus prioridades en un texto que se someterá a debate en los grupos de discusión y consejos diocesanos de las distintas diócesis del país. En el documento que se ha divulgado el 23 de febrero, esta semana, los obispos plantean tres cuestiones. En primer lugar, una iglesia sinodalmente misionera requiere un diálogo abierto con los acontecimientos actuales del mundo que nos rodea. En segundo lugar, pedimos que el sínodo describa nuestra tradiciones eclesiales como dinámicas y en constante desarrollo. En tercer lugar, indica el texto que se ha difundido, pedimos incentivos para concretar la descentralización de ciertas decisiones en la Iglesia que le permitan trabajar unida con una diversidad más legítima. Pedimos que se concrete la responsabilidad de los obispos en una iglesia sinodal. Y en lo que respecta a la ordenación de mujeres, a partir de ahí los obispos llaman a reflexionar sobre el lugar de la mujer en la iglesia. Piden luz verde para poder dar ciertos pasos por parte de la Conferencia Episcopal o de la Asamblea Episcopal Continental. Por ejemplo, dar una creciente responsabilidad pastoral a las mujeres y su ordenación diaconal no tiene por qué ser obligatoria o prohibida universalmente, es decir, que a nivel regional, a nivel de las iglesias locales, se pueda decidir si se ordenan mujeres sacerdote o no y que esto sea opcional, tampoco obligatorio. La ordenación y no la mera admisión al ministerio diaconal implica, lógicamente, la administración del sacramento del orden a mujeres, algo que podría provocar un cisma en la iglesia dado que todos los pronunciamientos magisteriales al respecto hasta el momento han sido contrarios. Si bien es cierto que el Papa Francisco está abierto a analizar el papel de la mujer, recordemos que ha invitado recientemente en varias ocasiones a mujeres a dar charlas a los cardenales del grupo del C9 que le asesora e inclusive hasta una mujer obispo anglicana muy recientemente, y comentamos el caso en su momento. Lo cierto es que exponen esta realidad y ellos están a favor de que se analice y se profundice en esta línea. Y hasta aquí todas las noticias de esta semana, espero que hayan sido de vuestro interés, me encantará saber vuestra opinión, como siempre os pido, con respeto y educación, cada uno puede mostrar la opinión que desee y yo en comentarios os responderé en las medidas de mis posibilidades. Y antes de concluir os invito a que en la caja de la descripción podáis acceder al portal plural cristiano independiente Los Cristianismos, en el cual vais a tener más noticias a lo largo de toda la semana. Para los que estáis a través del podcast os podéis comunicar conmigo a través de las diferentes redes sociales y del correo electrónico. Me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo.